Hola, me llamo Alice, tengo 25 años y vengo de Angola. Esta es mi historia de vida. Han pasado ya 10 años desde la última vez que me dijeron, haz las maletas, que nos vamos. A mis 14 años, yo simplemente pensé que sería ir y volver, pero no. Era ir y quedarse en un país desconocido, con un idioma, clima, cultura y ambiente diferente. Todo empezó por un pequeño conflicto. Mis padres adoptivos, que eran mis tutores legales, habían descubierto que tenía un novio y para ellos era inaceptable. Temían por mi honor y dignidad en caso de que me quedara embarazada y decidieron que tenía que emigrar, que Angola ya no era un lugar seguro para mí. Más que temer por mí, temían por mi padre biológico, que tanto había insistido para que su hija viniera a Europa. A pesar de muchos intentos fallidos, muchos años, había llegado la hora. Si te digo la verdad, yo no quería. Yo me negué al principio. Es que ¿con quién iba a dejar a mi novio? ¿Y si me cambia? Me preocupaba por muchas tonterías. Mi vida tuvo un previo subcambio antes de tener este gran cambio, que fue venir a España. Primero viajé a la capital de Angola, donde conocí a mi tía abuelo, alguien de quien solo había oído hablar y nunca había hablado con ella ni por teléfono. Y de repente tenía que convivir con ella. Me quedé en su casa un par de meses sin que ninguno de mis padres estuvieran presente y con un primo con el que tenía que aprender a convivir. En mayo de 2015 aterricé en España, en concreto País Vasco, y ahí empieza mi más grande aventura hasta ahora. Llegué y en la fecha tenía 14, que se transformaba en 15 años en julio. Una de las cosas que alertó mi persona de que había cambiado de país era el clima. No me gustaba nada el clima de Bilbao, de camino para acá. Era muy nublado, con llovizna, que hacía que todo se viera tan triste desde mis ojos. O quizás yo ya llevaba esa tristeza dentro, desde la partida. Recuerdo que dormía cada 2 por 3. No disfruté de los paisajes porque me la pasaba durmiendo. Y ahora que lo pienso, una de mis maneras de escabullirme de la tristeza era dormirme. Llegué a casa de mi padre biológico y ahí en menos de 4 meses había aprendido el castellano. Ha sido lo más fácil de todo hasta ahora. Cuando me dejó mi padre adoptivo, yo no quería, como dije antes, porque en mi cabeza yo iba a volver a mi país y que el viaje era solo un paseo. Y resulta que tenía que adaptarme a mi nueva vida. Era otoño cuando empecé con las clases de castellano en la Cruz Roja, a la que tuve que dejar porque no podía más con la corredera de mi día a día. Se me iba la vida y yo tenía que ir detrás de ella para cumplir con mis rutinas. Todo era nuevo para mí. En el cambio de horario, el clima, incluso el olor del aire que respiraba. Todo me daba vueltas y estaba que no podía con lo que se me venía encima, pero yo soy fuerte y puedo con todo. No me paraba a pensar sobre lo que me sucedía, no reflexionaba acerca de qué es lo que me pasaba, qué es lo que le pasaba a mi mente, mi cuerpo y mi corazón. Me dedicaba a vivir en automático. Se me da muy bien, algo que me mataba por segunda vez. Ya en el instituto conocí a Begoña, mi profesora de lengua, la que me introdujo el amor hacia la literatura y la escritura, porque muy antes de ella yo no sabía qué es
realmente es eso. Begoña traía fragmentos, libros, comida y ejercicios de lengua, y sus clases eran mis favoritas. Y contaba los días para volver a clase. Ella fue realmente la que me impulsó en este mundo de las letras y fue el motor que necesitaba para salir adelante en un país extranjero. Poco a poco la escritura fue ganando un lugar en mi corazón, mi mente y mi alma. Fue esa magia sin truco que necesitaba, esa bocanada de aire frío que hacía que mi vida tuviera sentido y que mis ojos volvieran a brillar. El primer día en clase fue extraño porque era la única negra de clase y me sentí como el patito feo, diferente y lejos de mi realidad. Sentía que el color negro es feo, que era un delito serlo, cuando todos eran blancos. Me dio vergüenza mi color, pero no era por ellos. Yo ya llevaba eso, llevaba cargando con esto toda mi vida, por los estereotipos de mi país. Si me acuerdo bien, solo pasaron 2 días cuando mi profesora de historia me dijo: Alice, por favor, continúa con el párrafo siguiente. Yo casi me iba a infartar. Sentí que todos los ojos estaban sobre mí y que me juzgaban para ver si podía leer. No me cabía en la cabeza el por qué me indicaba a mí para leer, sabiendo que apenas estaba familiarizándome con el idioma. Leí bastante bien para ser alguien que acababa de llegar, y los que esperaban un gafe se sorprendieron de lo bien que lo hice. Yo diría que el portugués me ayudó bastante ese día. Soy una fan de las telenovelas y creo que estas también contribuyeron para mi desarrollo lingüístico, y complementándolo con el hábito de leer, me ha ido de maravilla. Yo que toda mi vida llevaba comiendo a nuestra manera, de repente tenía que empezar a comer diferente en el comedor de la escuela y me fastidiaba mucho eso. Me fue muy difícil hacer amigos en la escuela y los que hacía los perdía porque yo no soy de pitis, de cubatas, de fiestas ni de trasnoches en la calle, en las fiestas de Bilbao. El primer episodio racista que tuve, yo no lo había validado como tal. Solo veía 2 niñas tontas riéndose de mí en forma de tomadura de pelo en el instituto. Sin embargo, cuando se repitió por la segunda vez, me di cuenta que estaba pasando. Estaba pasando por un episodio racista. Y luego estaba ese colega que no se molestaba en aprenderse mi nombre y me llamaba negra con sus amigos, aunque no directamente. También está la otra vez que tenía prisa por llegar a clase y estaba un señor delante de mí con una bolsa de compras, y al ver que yo iba pasando, pensó que le iba a robar y se puso a correr. Quisiera volver en el tiempo y preguntarle: oye, ¿por qué corres? Yo solo quiero pasar. Y si hablamos de integración, hablaremos también del tema de la salud en este país, que tiene sus que sé. La sanidad se ha portado muy bien conmigo, porque no tenía papeles y pude obtener una tarjeta, aunque me, me he sentido muchas veces expuesta por el personal sanitario. Por ejemplo, la primera vez que fui con el médico de cabecera fue con mi padre. Fui a tratar temas íntimos que terminó enterándose mi padre, el que me causó un gran malestar. Y desde ese día decidí volver al centro de salud solo con los 18 años para poder estar sin ninguna tutela.
Luego está el tema de la dermatitis, que no daban con ninguna crema adecuada para mi tipo de piel. Y para finalizar está la exposición de mi cuerpo por parte de la ginecóloga, permitiendo que sus practicantes estuvieran sin mi consentimiento cada vez que iba. En mi cabeza no cabía tener 3 personas en una sala como la de operaciones, cuando una mujer tiene que desnudarse. Desde luego ya es vergonzoso desnudarse delante de un extraño, imagina 3, porque por más que digan lo que digan, una ginecóloga a la que ves 1 o 2 veces al año siempre será una extraña, diferente de un médico de cabecera. A la Liz de 15 años le diría: nos hemos integrado por fin, pese a las dificultades, y donde desistir no era opción, lo hemos hecho muy bien. Para las personas que vean mi historia, quisiera decirles que sean valientes y resilientes, porque integrarse no es fácil, pero tampoco imposible. Lo primero que deben tener en cuenta es vuestra salud mental, porque esto os ayudará a no derrumbarse. Poco a poco se pueden lograr grandes cosas y no olvides aprender a conocerte mejor, porque cuando te conoces, evitas cometer errores de novato al llegar en un país desconocido.